La diferencia entre estos dos fundamental es el área en donde hay acantólisis. En una son intraepidérmicas y en la otra son en la unión epidérmica con la dermis, entre la epidermis y la dermis. El pénfigo es el término utilizado para definir una enfermedad ampollar de origen autoinmune que genera anticuerpos contra los diferentes subtipos o las diferentes proteínas que conforman los medios de unión, que son los desmosomas. La incidencia de esta es entre la cuarta y sexta década de la vida en su aparición. Afecta a ambos sexos. En Estados Unidos, Europa y Cercano Oriente tiene una prevalencia de 0.1 a 0.5 casos por cada 100.000 habitantes. Y la variante más común y más frecuente es el pénfigo vulgar. Representa aproximadamente el 80% de los casos. En su clasificación lo podemos definir como pénfigos profundos, superficiales y variantes específicas de pénfigo, dentro de las cuales está el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico, que anteriormente se le denominaba pénfigo paraneoplásico. De aquí la clasificación. Dentro de los pénfigos profundos tenemos el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante. De los superficiales el foliáceo, el endémico y el seborreico. Dentro de los específicos tenemos el herpetiforme, el hígado A y IgA, el lucido por fármaco, el neonatal y el pénfigoide. En cuanto a su etiología, existe una predisposición genética en la cual los factores genéticos ligados al mayor complejo de histocompatibilidad en sus subtipos DR4, DR14 y DQ1 que le confiere un factor de riesgo para poder desarrollar la enfermedad ante un estímulo detonante ambiental. Estos pueden ser el estrés emocional, ya que sabemos que existe un eje neuroendocrino dérmico. Entonces, y eso se debe también a que el lenguaje normal del sistema nervioso central a través de mensajeros y sistemas hormonales. Entonces, cualquier actividad aumentada mediada por estrés puede generar un cambio en el metabolismo y errores, como por ejemplo la formación de estas patologías. Otros son mediados por fármacos. Como pudimos ver en clases pasadas, hay algunos fármacos que impiden la metilación del ADN y también generan mutaciones. Entre estos tenemos que el captopril y el enalapril, la penicilina, cefaloporinas y rifampicina son los principales que pueden ser un factor detonante en individuos con riesgo para poder desarrollar esta enfermedad. Algunos alimentos como el ajo, la cebolla, la mostaza, el aspartamo, algunos pesticidas y algunos vapores pueden ser metálicos, pueden ser los desencadenantes de iniciar esta respuesta inmunológica. Algunos virus, entre ellos este INVAR, citomegalovirus y herpes humanos tipo 8, pueden generar apoptosis celular o formación de autoanticuerpos que generen o sean el desencadenante de la enfermedad. La radiación es ultravioleta porque pueden generar apoptosis y esto generar también a su vez la formación de antígenos de membrana autólogos que pueden ser tomados como extraños por su sitio y generar una respuesta inmunológica. Y algunos tipos de dermoabrasiones o peeling químicos pueden desencadenar esta patología. Ahora, anteriormente yo hablé de cómo están formados los medios de unión. Los medios de unión, en cuanto a cada uno de los estratos de la epidermis, son los desmosomas. Estos desmosomas están conformados por tres características principales. Unas caderinas que se están formadas, como vemos en este gráfico, por las desmogleínas y las desmocolinas, con sus colores naranja y azul, y estos a su vez tienen tres subtipos o tres áreas, que son los dominios DC1, 2 y 3 o DG1, 2 y 3. ¿Qué es lo importante? Que cuando en cuanto a la patogenia de la enfermedad, ocurren que estos son tomados, estos antígenos, que son principalmente las porciones terminales de los desmosomas,
que están unidos a los filamentos de queratina y a las demosplaquinas, que son los medios de unión intracelular, ellos son tomados como antígenos anómalos, generando una respuesta mediada por las células dendríticas que generan una respuesta inmunológica con ataque específico hacia una de estas subunidades. Principalmente son con las DG1 y las DG3, lo que va a desencadenar una rotura de esta unión y generando generando separación del epitelio con aumento del líquido intersticial, y es lo que va a generar la ampolla. Eso se llama acantólisis. Ahora, para entrar en materia, existen, como ya vimos, varios subtipos del pénfigo. Empezando con la más frecuente, que es el pénfigo vulgar. Fisiopatológicamente, esta se va a caracterizar por la formación de ampollas, que como vimos previamente, son más de 1 centímetro. Estas ampollas, como son intraepidérmicas, el techo es muy débil o muy fino, por lo tanto es más fácil que estas tiendan a romperse. ¿Qué pasa? Hay una teoría que se llama la teoría de la compensación de las caderinas, en las cuales existen las DG1, 2 y 3, pero estas no están en la misma cantidad en todo el epitelio, sino que principalmente las D1 están en el epitelio queratinizado y las D3 principalmente en el epitelio no queratinizado, o sea, en la mucosa. Pero hay una porción del D1, del DG1, en la mucosa, pero esta es muy profunda. Mientras que en el epitelio queratinizado puede estar presente, pero en muy baja cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay el ataque, la teoría dice que si es el pénfigo vulgar, este principalmente tiene autoanticuerpos que van directamente contra los dominios DG3. También hay algunos que van contra el dominio DG1. Pero como este es más profundo, más difícil que lo pueda atacar, la manifestación de la enfermedad ocurre porque cuando él ataca en la piel a los DG3, como están los DG1, permiten que la enfermedad sea más tardía para que pueda aparecer esta destrucción de los medios de unión. Pero cuando ataca la mucosa, que es DG3 principalmente, los DG1, como son muy profundos, no pueden suplir o no están en la cantidad suficiente como para poder suplir la demanda de la integridad de la estructura. Por lo tanto, se tienden a romper. Y eso genera la aparición de ampollas orales, que es lo que caracteriza al pénfigo vulgar y que lo diferencia del pénfigo foliáceo, que se puede explicar posteriormente por esta misma teoría de por qué ahí sí ocurre un ataque directo a la piel, pero no a la mucosa. Entonces, como vemos, son ampollas, como lo vemos en la parte mucosa, son ampollas que casi nunca las vamos a encontrar íntegras, casi siempre se rompen. Estas son las primeras manifestaciones de la enfermedad. Estas pueden estar presentes en encías, en el paladar, pueden estar presentes también en la región de la comisura interna, y estas tienden a evolucionar hacia la faringe, la laringe, y puede producir disfagia, puede producir disfonía, y pueden también, de aquí es que esta variante puede ser mortal, porque dependiendo de la extensión, puede afectar la vía respiratoria, entre otras de las manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo característico a nivel de la piel? Vamos a ver estas ampollas que van a tener un signo llamado el signo de Nikolsky positivo, que es el que podemos ver acá en este cuadro. El signo de Nikolsky positivo es cuando presionamos la región periférica a la ampolla, y al hacerlo generamos que ésta se reproduzca o aumente de tamaño. Lo que estamos haciendo es dejando en evidencia que existe separación entre la piel intraepidérmica, o sea que hay acantólisis, y por lo tanto este signo es positivo en las enfermedades empollares en donde hay acantólisis, principalmente en esta. También podemos encontrar otro signo, que es el signo de Hansen. El signo de Hansen es que buscando reproducir el mismo signo, vamos a presionar el centro de la ampolla.
Al hacerlo, va a haber distribución lateral de la misma y con reproducción o aumento de la ampolla. Y eso sería positivo. Tenemos el pénfigo vegetante, que la manifestación principalmente son también ampollas un poco más profundas. Esta se caracteriza por tener áreas erosionadas, tipo placas y pápulas de base, estar presentes en la superficie de flexión, principalmente en la región axilar, pero pueden estar también en región pretibial, como podemos ver. Estas son mamelonadas de gran tamaño, ¿verdad? Y de difícil manejo. Es una de las variantes del pénfigo menos frecuente. También puede afectar cuero cabelludo y mucosa oral, aunque es menos frecuente, y pueden ser pruriginosas las lesiones, como podemos ver. El pénfigo seborreico, que lo característico es la zona principal, va a presentarse en la zona seborreica del ser humano, en donde tenemos en la región facial, en la región de tórax anterior, y podemos ver alrededor de lo que es el sitio de implantación del pelo, del cuero cabelludo. En promedio, esta se presenta entre los 40 y 60 años de edad. Es una de las variantes más frecuentes después del pénfigo vulgar en cuanto a la... Y clínicamente se puede presentar como estas placas eritematodeescamativas que se forman en su superficie, estas ampollas que rompen rápidamente y se tornan costrosas. Por su localización, muy frecuentemente se asocian al lupus eritematoso sistémico, entre otros, porque simula un eritema en ala de mariposa, pero con estas características no hay presencia de atrofia, porque se podría más confundir con el lupus discoides. Como no hay presencia de atrofia en estas lesiones, es una de las formas que podemos tener para poder diferenciarlo. Ahora, tenemos el pénfigo seborreico. Es otra variante frecuente del pénfigo. Se presenta entre un 30 y un 40% y se presenta en la edad adulta. En esta vamos a ver que también van a aparecer áreas extensas de placas costrosas que inicialmente son ampollares y que dejan estas cicatrices cuando remite, principalmente en las áreas seborreicas del ser humano, que son las mismas, como las podemos ver. En este vamos a ver primero ampollas de menor tamaño. Estas tienden en cuanto al tiempo a ser más rápido su rotura. Casi nunca vamos a encontrar estas ampollas indemnes. Una de las cosas es que tiene, cuando están presentes signos de Nikolsky positivo, es una de las que presenta signos de Nikolsky positivo. Hay prurito en estas lesiones y pueden estar o ser asiento en cuanto a la piel circundante de múltiples áreas o placas papulares que en el centro tengan estas lesiones ampollares. Y lo más característico de esta, y que la diferencia del pénfigo vulgar, es que no hay lesiones en mucosa. La razón de por qué no hay lesiones en mucosa es debido a que ataca principalmente a las DG1. Y como ataca principalmente a las DG1 y estas están profundamente en la mucosa, en el epitelio no queratinizado, por lo tanto, primero, no están en un gran porcentaje. Por lo tanto, no hay debilidad estructural, no hay pérdida del desmosoma. Y segundo, que no pueden penetrar o el ataque no es completo. Y por eso es que se explica que en esta patología el ataque es más que todo a nivel del epitelio queratinizado. Aquí podemos ver otras de estas placas descamativas. Si lo hacemos una dermatoscopía, podemos ver todas las vesicoampollas que en este caso tuvieron una rotura. El herpetiforme es otra variante que se caracteriza porque son polimórficas. Estas lesiones también son ampollares de pequeño tamaño y confluyen, casi siempre son arboriformes. Se pueden presentar en región de lumbar, en extremidades, en tronco principalmente.
En cuanto al signo de Nikolsky, esta suele ser negativo, y la razón de esto es que el ataque en este aspecto, fisiopatológicamente, es mucho más profundo, casi llegando a la unión epidérmica o sea, la unión entre la epidermis y la dermis. Por lo tanto, el techo es mucho más fuerte y de esta forma es más difícil poder generar la presión como para poder tener el signo. Son muy pruriginosas. Aquí podemos ver otras de estas lesiones, parecen más papulares y confluentes para formar placas. Otra es el pénfigo liga o asociado a IgA, que se puede dividir en tipo de dermatosis pustulosa subcórnea, en la cual este es mucho más superficial el daño en la piel y la separación entre ellas. En este se agrupan para formar patrones en tipo girasol, para formar esas placas que pueden ser circinadas. Es lo caracteriza o lo que lo diferencia. Normalmente en este no hay Nikolsky positivo. Hay otra variante que es la neutrofílica intraepidérmica. Son dos variantes muy raras de la enfermedad. Estas tienden a ser más placas, tienden a tener estas ampollas que al romperse pueden formar una cierta coloración mielácea, y están presentes más que todo en regiones de flexión y cercanas a lo que es las extremidades y la región axilar. Pero puede estar presente también en tronco. Una característica que tienen los pénfigos es el olor, que es en estas tienen un olor muy fétido. Igual que el vulgar también tiene un olor muy fétido cuando rompen las ampollas. Es una de las características, le dicen de orina de ratón. Y el pénfigo inducido por fármaco, en el cual, como vimos previamente, muchos de los inductores de esta enfermedad pueden ser algunos fármacos, como por ejemplo la cefalosporina, la rifampicina, entre otros, o el enalapril o el captopril. Ahora, tenemos una variante que es una de las más peligrosas cuando esta está presente, debido a que nos orienta a que probablemente el paciente tenga un tumor, ya que son asociadas o paraneoplásicas, que es el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico. Lo característico de esta enfermedad es que fisiopatológicamente el ataque es subepidérmico, o sea, por lo tanto, casi siempre las ampollas que vemos son muy tensiles y muy difíciles de romper, como podemos ver en esa imagen. Esta variante, que es el símil al pénfigo, tiene la característica que puede salir también en mucosa oral y por lo tanto puede comprometer también la vía respiratoria y también ser, por eso, una de las que puede evolucionar a la gravedad. ¿Cuál es lo característico? ¿Qué es lo que tiene que tener para poder ser englobado entre el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico? Debe tener 4 criterios. Primero, que haya una estomatitis severa, ya que estas lesiones, por ser tan profundas, cuando rompen, dejan una úlcera, y esta es muy dolorosa. Y las lesiones bucales, ya que son una de las características de la mayoría de las 3 primeras que vamos a ver de los símiles, es que cuando casi siempre al principio de la enfermedad simulan ser aftas bucales. Lo característico es que son muy dolorosos. Hay compromisos cutáneos variables porque existen muchas lesiones, son polimórficas, o sea, pueden ser o similar al pénfigo, al penfigoide, o pueden ser ampollares, o pueden ser similares a eritema multiforme. Y la cuarta es que producen bronquiolitis obliterante en la mayoría de los casos. Como vimos, esta es la primera característica de la enfermedad. La otra son el símil o penfigoide ampollar, en donde vamos a ver placas con centros que pueden estar ocupados o no por ampollas, distribuidas o confluentes. Y presenta la misma característica, que pueden o no ser tensiles, pero son profundas, y cuando dejan úlceras. Aquí están algunas que tienen las placas y algunas que solamente tienen las ampollas, como podemos ver acá. Tenemos el símil a eritema multiforme. En esta característica son pápulas eritematoescamativas que conforman placas que pueden estar presentes o no ampollas en su superficie.
Casi siempre tienden a tener signo de Nikolsky negativo. El símil enfermedad de injerto versus huésped, el que está asociado a un trasplante de órgano reciente, lo característico es que son lesiones eritematosas de color rojo oscuro, que son generalizadas y que también pueden comprometer la vía mucosa y la lesión básica o la lesión base son ampollas iguales que las previas, pero de techo mucho más grueso, por lo tanto es más difícil romperla. El símil en plano son pápulas violáceas que conforman placas y estas también tienen en su centro ampollas. ¿Por qué es similar al líquen plano? Porque el líquen plano generalmente es la forma como se describe en su lesión característica son pápulas poligonales purpúricas pruriginosas. Como en estas características también las tiene el símil líquen plano, por lo tanto de aquí su nombre. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de la anamnesis, ver cuánto es la evolución de la enfermedad, cuáles son los síntomas concomitantes, si son pruriginosas o no, al examen físico para ver si tiene alguno de estos signos o no los tiene, dónde están localizadas, cuál es la forma, cuál es la base, tienen placas, no tienen placas, como vemos, el pérfido vulgar no presenta placas, entonces, por ejemplo, descartaríamos esa enfermedad si no la tuviera, si la tuviera, y así. Podemos hacer un citodiagnóstico de SANC en donde lo que vamos a ver son unas células de SANC, que es, nosotros, la ampolla, cuando esta está indemne, nosotros podemos a través de un bisturí permitir tener acceso a cómo es a través de un corte fino de la ampolla, ¿verdad? Obtenemos una muestra de esta y cuando la vemos en el microscopio deberíamos ver que se desprendió completa la base, o sea que no hay, ¿verdad?, medios de unión. Y eso es lo que caracteriza a esas células como podemos verla en la imagen, que no hay una unión entre las células una y otra, ¿verdad? Y ese desprendimiento es lo que vemos. A nivel histopatológico, todas van a tener acantólisis. Y eso es una de las cosas que vamos o nos va a permitir, así no seas muy ducho en cuanto a histopatología del pénfigo, poder discernir que estamos ante una enfermedad ampollar. Y dentro de esta, vemos que la característica es dónde están ubicados, cómo es la unión dermoepidérmica, ¿verdad? Si son de un techo más profundo, si son de un techo más superficial. Y de acuerdo a eso vemos si es un pérfido vulgar, como podemos ver, el ataque es más profundo, o un pérfido foliáceo, el ataque es más superficial. En todas estas lesiones, ¿de dónde tomar la muestra? Es la pregunta. ¿De dónde vamos a tomar la muestra o dónde pediríamos tomar la muestra para hacer una biopsia? Debería ser de una ampolla indemne, pero si esto no es posible, porque a veces son de muy gran tamaño y no vamos a quitar un área tan extensa, se tiene que tomar una superficie sana, o sea, se debe tomar del borde de la lesión que abarque hasta la superficie sana para poder ver la diferencia entre uno y otro y a ver si hay la presencia o no de esto. Como podemos ver, en cuanto al pérfido ligado a IgA, podemos ver también la formación de esta inmunoglobulina en el tejido con ataque igual del sistema inmunológico. Y el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico vemos que es característico de la unión, como podemos ver acá. La separación de esta es de la unión dermoepidérmica, o sea, es subepidérmica. También le podemos hacer inmunofluorescencia y podemos ver el ataque y a dónde está ubicado, ¿verdad? También podemos hacer a través de ELISA, ver cuáles son estos anticuerpos que están dirigidos contra qué, y entonces así podemos también dirigir el diagnóstico a qué variante específica de la enfermedad hay. Por ejemplo, en el superficial es más de G1, como dije previamente, en los pérfidos profundos pueden ser cualquiera de los dos, igual que el herpetiforme, y hay otras variantes, o hay otros anticuerpos ligados que también se han asociado, como contra el BP180.
¿Cómo vamos a valorar la severidad? Eso se hace en la consulta dermatológica a través de unas tablas, en donde vamos a ver cuántas lesiones hay, cuáles son sus diámetros, dónde están localizadas, y de acuerdo a eso vamos a dar un puntaje. Estos puntajes son, si son leves, va de 0 a 8, si moderados es de 9 a 24 y severos son más de 24. Y con esto podemos dirigir hacia el tratamiento sistémico que vamos a utilizar. Ya que de paso está dicho, en estas enfermedades se prefiere por el riesgo vital del paciente que el tratamiento sea sistémico. No hay un tratamiento, por ejemplo, en cuanto a los esteroides locales, no se recomiendan en esto de primera línea, pero han demostrado ayudar en algunos tipos de lesiones. En cuanto a cómo vamos a hacer el tratamiento, disculpen, es que estoy tratando de ver. Ah, ok. Estaba viendo si me estaban enviando un mensaje porque no se oye. Ok, sigo. En cuanto a cómo hacer el tratamiento, tenemos que, este es un consenso, esto es sacado del consenso de enfermedades ampollares de la Sociedad Dermatológica de Argentina, y ellos recomiendan que la primera línea debe hacer con terapia biológica, y ellos dividen su tratamiento de acuerdo a si está disponible o no. Acá en el país no se recomienda de primera línea la terapia biológica. La razón, menos no hay el recurso. Segundo, o sea, en la experiencia ha tenido más efectos adversos en los pacientes y por lo menos en la mayoría no lo toman como primera línea, sino como una alternativa en cuanto a este tipo de terapia que recomienda la guía. Ellos recomiendan entonces, si está disponible el rituximab, que vemos que es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente con el CD20 en los linfocitos B, que disminuye su proliferación, y esto es inmunomediado, por lo tanto su uso tendría bases fisiopatológicas, para poder generar una respuesta favorable. Este se debe, cuando se va a iniciar, se debe hacer en combinación con esteroides. ¿A cuál dosis? Ellos recomiendan una dosis de rituximab de 1 gramo al día hasta el día 14 con prednisolona o metilprednisolona en dosis de 1 miligramo por kilogramo día. Normalmente este tratamiento se va a mantener durante 6 meses. Si no está disponible, podemos utilizar esteroides sistémicos a dosis más altas de 1.5 miligramos por kilogramo día, más un ahorrador de esteroides, como por ejemplo puede ser la azathioprina o el micofenonato de monfetilo. En cuanto a las dosis, la azathioprina podemos darlo de 1 a 2 miligramos por kilogramo día y se puede ir aumentando hasta un máximo de 5 miligramos por kilogramo día. Las dosis habituales van a oscilar entre 1.5 y 2.5. Y en cuanto al micofenonato de monfetilo, es una alternativa. Ahora, a los 6 meses, cuando evaluemos al paciente, tenemos que definirlo, lo define la guía, como un paciente que está en remisión, un paciente que es una remisión incompleta, un paciente que hay un brote de la enfermedad, y eso lo definen como que en dos meses no presente ninguna lesión nueva. Si no la presenta en 2 meses, está en remisión total. O que en estos 2 meses no haya presentado las lesiones, pero, ¿verdad? Al momento de entrar, pero en la última semana sí la presenta, pero esta no dura más de una semana. O en el transcurso no ha durado más de una semana las lesiones nuevas. Un brote es cuando presenta más de 3 lesiones nuevas. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos discernir si bajar la dosis de rituximab, que vemos que puede tener hasta un mantenimiento de 500 miligramos en cuanto a su tratamiento. Bueno, en cuanto a otras terapias, podemos utilizar ciclofosfamida, podemos utilizar metrotexate, podemos utilizar dapsona. Este es uno de los medicamentos que dan gratis
por lo menos aquí en Maracaibo lo da el sistema de salud, y debe ir con biopsia para poder darle el medicamento. Pero por sus costos, lo dan, es gratuito y ha tenido muy buena respuesta y permite ahorrar el esteroide. Por lo tanto, también es una alternativa. Cuanto a micofenonato de monfetilo, de 30 a 45 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 tomas, hasta un máximo de 3 gramos al día. Ahora, en casos refractarios, podríamos utilizar inmunoglobulina por 5 días consecutivos, o en casos graves de la enfermedad, por ejemplo, en el pemphigo vulgar, ya que una de sus complicaciones, que es muy rara, puede ser por el compromiso, puede generar un estrado protrombótico y puede generar hasta tromboembolismo pulmonar en cuanto a la historia de la enfermedad. También podemos utilizar plasmaféresis, y esta se recomienda en 4 a 5 sesiones por un periodo de 7 a 10 días en forma diaria. Ahora, terminadas las enfermedades ampollares, entramos con las enfermedades específicas. Entre las enfermedades específicas vamos a hablar principalmente en esta exposición de psoriasis, pero en este mismo grupo sabemos que están el vitiligo y está también la alopecia areata, de las que se podría hablar específicamente en un apartado, ya que sus diagnósticos diferenciales son muy extensos. En cuanto a la psoriasis, se define como una enfermedad inmunomediada, sistémica, crónica y no contagiosa. Lo característico de esta enfermedad es que a través de activación por pérdida de la tolerancia del sistema inmunológico, genera el que aumente el metabolismo de los queratinocitos. O sea, habiendo un aumento de estos queratinocitos que llegan desde un estrato basal a un estrato apical en 24 horas, cuando debería llegar en 3 semanas. Por lo tanto, como este epitelio o este engrosamiento de esos queratinocitos llegan muy rápido, no permite que en su historia evolutiva general pierdan los desmosomas. Por lo tanto, aquí al contrario de la anterior patología, va a haber unos desmosomas con una estructura mucho más fuerte y que va a impedir su lisis o su expulsión. Por lo tanto, generan esas placas y son tan pruriginosas por el acúmulo de todas estas células que generalmente, o sea, poco a poco van acumulándose, porque en la de ayer, con la de hoy, con la de mañana, todas esas van acumulándose hasta formar esas placas, por eso son tan elevadas. En cuanto a su epidemiología, disculpen, es de distribución mundial, aunque hay un subregistro. Es mayor en predominio en países nórdicos y menos en zonas ecuatoriales. En Latinoamérica hay un subregistro, pero principalmente se piensa que el 1% de la población lo padece, afecta a ambos sexos por igual y tiene 2 picos, entre los 20 y 30 años y entre los 40 y 60 años, la aparición de la enfermedad. En cuanto a su fisiopatología, existen 3 etapas, aunque no está muy bien estudiado todos los pasos para poder llegar a la enfermedad. Lo que sí se sabe es que existen 3 etapas. Una etapa en la cual, a través de una susceptibilidad genética, que según un estudio, está mediado también por genes asociados al HLA, pero en este específico es a través de una subunidad llamado SOR1, que codifica un gen que se llama el CW6, que es el que está asociado a la enfermedad. En cuanto a esto, va a haber un factor desencadenante que va a tener una pérdida de la tolerancia, lo que va a formar que las células, como previamente hemos descrito en la mayoría de estas enfermedades, que las células dendríticas presenten estos autoantígenos. En este caso van a generar una respuesta exagerada tanto de neutrófilos como de linfocitos T y linfocitos B. Pero, ¿qué va a generar la enfermedad? 3 cosas. Van a generar que se produzca interleuquinas. De entre las interleuquinas que más cabe destacar es la 23, el factor de necrosis tumoral alfa y los factores angiogénicos. Por lo tanto, vamos a tener daño o un proceso proinflamatorio por la formación de citoquinas. Y 2, vamos a tener
una vasodilatación dérmica debido a estos factores angiogénicos. Todo esto va a desencadenar que aumente el metabolismo del estrato basal de los queratinocitos, produciendo que estos aumenten y se desarrollen mucho más rápido, lo que generará uno de los criterios diagnósticos histopatológicos, que es la paracantosis, en donde vamos a ver que los núcleos, la parakeratosis, perdón, que los núcleos se presentan en el estrato córneo, que ya en ese estrato, por evolución normal del epitelio, no deberían ser anucleares, una célula prácticamente ya muerta, que se va a eliminar. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos varias formas de clasificarlo, de acuerdo a su clínica, de acuerdo a su gravedad, de acuerdo a su patogenia y según el porcentaje de la piel que abarque. Entonces, según su patogenia, tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es aquel que se presenta en individuos jóvenes, en menos de 40 años, y que están asociados a este gen HLA de esta subunidad de este dominio SOR1 y que codifica a través de pruebas genéticas, podemos determinar ese gen que es el CW6. Y el tipo 2 es el que no presenta estas características. Son mayores de 40 años y que no presentan este gen. Según el porcentaje de afectación de la piel y que a través de clinimetría podemos determinar si son leves porque tienen menos de un 3% de la piel afectada. Si es moderado, tiene un 3 a 10% y si es severo, es más de un 10%. Ojo, también si lo clasificamos según las localizaciones especiales, todo lo que sea en estas localizaciones también se considera como una severidad de la patología. Entonces, si están en genitales, ¿verdad? Si están en cara, plantas o palmas, si están en lechos unguiales o en regiones interglúteas. También puede haber psoriasis en el área de espalda, según su evolución, si son estables o inestables, y según su forma clínica, que esta es de la que hablaremos para poder diferenciar una lesión de otra, es en placa o vulgar, que es la más común, gutata, invertida, eritrodérmica, pustulosa y la atropatía psoriática, que es la que llaman artritis psoriática. Ahora, entrando en materia, la psoriasis en placa es la más llamativa, la más frecuente. Entre un 80 y un 90% de los pacientes que presentan psoriasis la padecen. Están conformadas por placas eritematosas con descamación gruesa, es lo que las caracteriza. Se localizan principalmente en zona de extensión. Como podemos ver, puede tener de dominio global, puede estar presente en región suboccipital, en miembros superiores o inferiores y en tronco. Pero lo característica de su forma son extensas, son tipo placas, la descamación es gruesa, es muy difícil por esto que dije previamente en su fisiopatología, y lo diferencia de la segunda, que es la gutata, ¿verdad? Ya que estas son también placas, pero son mucho más pequeñas, igual descamativas, con descamación también gruesa, y tienen forma de gotas, de aquí su nombre, gutata. Es más frecuente en jóvenes y niños esta presentación, y así podemos también distinguirla una de otra. La invertida, en donde vemos que estas placas tienen un borde eritematoso con un centro el cual es liso, con un eritema mucho menos marcado y están en la superficie de flexión. Recordemos que la de placa era en superficie de extensión, estas son en superficie de flexión. Como podemos ver, zona del seno, zona mamaria, podemos verla también en región interglútea, y esa es la característica de la enfermedad. La eritrodérmica, en donde vemos que hay una descamación generalizada. Para poder ser eritrodérmica debe haber un compromiso de más del 90% de la superficie de la piel, y afecta, es una de las variantes más raras, afecta entre 1 a 2% de los pacientes. Tenemos la pustulosa, que esta puede estar presente
principalmente en extremidades, también puede estar presente en la superficie de flexión, pero lo característico, ¿verdad?, es estas lesiones pustulosas asépticas. Cuando se le hace la biopsia, vemos que lo único que hay es una infiltración de neutrófilos y linfocitos. Son lesiones de pequeños tamaños que confluyen para formar estas placas y descansan sobre una piel eritematosa. También tenemos la variante palmoplantar, que tiene unas características parecidas, y como podemos ver acá, vemos estas placas, ¿verdad?, con estas lesiones que son pustulosas, que las acompañan y que cuando la vemos en el microscopio son asépticas. Y la artropatía psoriática, en donde vemos estas placas de predominios acrales o en las articulaciones y se asocian a dolor, ¿verdad?, son una de las que pues más se hacen en conjunto, se manejan en conjunto con el equipo de reumatología, pero pueden estar presentes en otras áreas, en regiones, en las articulaciones de los hombros, entre otras, aunque muy raras, en las rótulas, pero principalmente son en las extremidades. Puede haber deformidad también cuando están asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace principalmente clínico, pero casi siempre hay dudas, sobre todo cuando hacemos diagnósticos diferenciales con eczema bacteriano psoriasiforme, que se está implicado por una enfermedad subyacente, casi siempre infecciones no controladas, pero que son muy crónicas y pasan desapercibidos por el paciente. Pero una de las características clínicas que podemos utilizar son estos 3 ciclos. A través de un equipo, una cureta, podemos extraer una de las escamas de la lesión. El signo de la vela es cuando al retirarla, esta queda en bloque, o sea, sale en bloque ya que está totalmente unida, como si fuera cuando le quitamos a una vela como si lo hiciéramos con una cureta a una vela, que sale totalmente completa. El signo de la membrana desplegable es que cuando lo hacemos, esta está lisa y está húmeda. Y el de rocío sangrante es cuando la despegamos. Le dicen rocío sangrante porque dejan múltiples áreas de hemorragia de pequeño tamaño, como las podemos ver acá, en la base de la lesión, que se llama el signo de Auspitz, y son muy patognomónicos de esta enfermedad. A nivel de histopatológico, vamos a ver lo siguiente. Hay paraqueratosis, que es esto, aunque propiamente tal, los únicos 2 signos que son patognomónicos, que si están presentes a nivel histopatológico, definen a la enfermedad, son los accesos de Monro y los de Koch. Los de Koch son en la capa espinosa y los de Monro son en la capa córnea. Cuando están presentes estos, definen a la enfermedad. Pero casi siempre vamos a tener otras manifestaciones que con la clínica adecuada podemos definir que estamos ante la presencia de una psoriasis, como hay agranulocitosis o hipogranulocitosis focal. ¿Qué pasa? Que como el estrato basal en 24 horas llegó al estrato córneo, no le da tiempo de pasar por esas fases en la que lo dejaría en el estrato granuloso para la formación de esos gránulos. No lo tiene porque son células, por así decirlo, muy inmaduras. Están madurando muy rápido en cuanto a su evolución. Esa es una de las cosas. Hay acantosis en la zona con ese engrosamiento de la piel. Sobre todo va a haber engrosamiento de la dermis papilar, con dilatación de esta, como podemos ver acá. En la dermis papilar va a haber dilatación de esta, va a haber también adelgazamiento, ¿verdad?, del estrato o de la unión dermoepidérmica. Otra puede haber infiltrados, que vamos a ver polimorfonucleares, neutrofílicos y de linfocitos T. Y otra de las cosas que puede haber es dilatación de los vasos dérmicos, que también son muy subjetivos de la enfermedad. Ahora, que ya sabemos cómo podríamos diagnosticarlo, ¿cómo vamos a evaluar su severidad? Esto se puede lograr a través de unas clinimetrías, que son varias
tablas en donde podemos nosotros a través de varios procesos determinar qué tan avanzada está la enfermedad. Una es medir directamente cuánto es la superficie del área que está afectada. Esto se hace con la mano del paciente, la cual está a través de la tabla va a representar un porcentaje diferente. Normalmente es de 1%. Cada vez que esté la mano del paciente en un área, nosotros vamos a determinar que esa área equivale a un 1% y siendo globalmente 100% y el equivalente global debería ser a 100 manos. Ahora, ¿qué pasa? Que no representa lo mismo en ciertas áreas. Por ejemplo, puede representar un 10% cuando hablamos de tórax, como puede presentar menos porcentaje cuando hablamos de cuero cabelludo, de cabeza, de cara, etc. Eso está por tablas. Lo importante es, como vimos anteriormente, que menos de un 3% era leve, de un 3 a un 10% era moderado y más de un 10% es severo en cuanto a la enfermedad, y eso es importante determinarlo para poder identificar cuál es el tratamiento de entrada que vamos a tener con estos pacientes. Otra es hacerlo a través de esta tabla, que es el PASO, en donde vamos a ver la escala de severidad según sus características, si tienen eritema, si tienen duración, si son escamosas, y según este porcentaje vamos a tener que determinar, a través de esto vamos a determinar el score, y según el puntaje, mientras mayor sea el puntaje, peor es la severidad de estos pacientes. Otro método diagnóstico que nosotros tenemos es a través de pruebas genéticas, medir directamente el cromosoma 6 en el brazo 21, en donde tenemos, en la región 21 del brazo corto, la región que se determina esta zona source 1 con este gen, que es el HLA-CW6. Si está presente, entonces podemos determinar también que la enfermedad es, por ejemplo, tipo 1, si cumple con el criterio de la edad. Y ahora, conforme a todo esto, ya que diagnosticamos al paciente, sabemos cuál es su severidad, entonces vamos a determinar cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Si el paciente tiene una psoriasis leve, según todas estas pruebas, el tratamiento va a ser tópico y con fototerapia. Lo primero, que a diferencia del anterior, era que fueran con corticoides. A través de esteroides tópicos tienen muy buenas respuestas iniciales, sobre todo en las primeras 2 semanas de la enfermedad, y después tendríamos que desescalonarlo. Otro en los casos leves que se ha demostrado que tienen muy buenos resultados es la fototerapia, que puede ser por Cuba, en donde se administra una sustancia especial que a través de ella y la radiación podemos disminuir los síntomas, o sea, las lesiones en la piel. Directamente lo podemos hacer a través de rayos UV, que puede ser de extensión completa o estrecha. La que se recomienda más la estrecha, ¿verdad? Sobre todo en casos leves, porque es menos superficie de área y porque cuando lo utilizamos de extensión completa es más factible que generemos quemadura, que es el efecto adverso de la fototerapia. Pero tiene muy buenos resultados. Y es más, se determina que en algunos casos es la primera línea de tratamiento. No es normal que muchos dermatólogos recomienden a estos pacientes cuando están en esos casos, desde que hagan baños de sol, que vayan a la playa, porque eso ayuda mucho a la enfermedad. En los casos ya severos, podemos utilizar terapias que son desde metrotexante hasta terapias biológicas. Ahora, específicamente, cuando hablamos de tratamiento tópico, tenemos que determinar si vamos a utilizar de baja, mediana o alta potencia. Para las enfermedades que son leves, pero que tengan una extensión alta, se recomienda de moderada o alta potencia. ¿Cuáles son estos? De baja potencia tenemos la desonida y la hidrocortisona. Si vamos a utilizar en casos leves, y estas no son muchas lesiones, podemos utilizar perfectamente las de baja potencia. Si ya es mucho más, la superficie de extensión es mucho mayor, utilizamos de moderado a alta potencia. Entre estos, los de moderada son mometasona y el valerato de betametasona. Ya cuando es el diclornato y el clobetasol, ya estamos hablando de alta potencia. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizarlo? Se pueden utilizar hasta por 3 semanas, incluso meses.
Pero eso depende mucho de la sintomatología, depende mucho de la remisión del paciente y se intenta que sea el tiempo un poco más corto, el más corto posible, para lograr llegar a una remisión. A través de inmunomoduladores, sobre todo porque hay, y es otra cosa que es importante. Cuando vamos a utilizar los esteroides, hay superficies que no pueden utilizar esteroides de alta potencia, como por ejemplo la cara, por el riesgo de atrofia. En estos casos se pueden utilizar otros compuestos como inmunomoduladores, como los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, ¿verdad? Que es el cromos. Podríamos utilizarlo en cara y en niños se prefiere ese medicamento, aunque esta enfermedad realmente no es muy rara presentarse en niños. Y lo otro es derivado de la vitamina D, que el calcipotriol ha sido utilizado, aunque su efecto, su eficacia no está muy comprobado, sobre todo en este consenso de la Sociedad Argentina de Dermatología. Ahora, en cuanto a cuando lo vamos a dar, es mejor pomada, es mejor cremas, es mejor lociones. ¿Cómo lo voy a...? Porque eso es otra cosa que también pasa. Si lo voy a dar, a todos le dan crema, a todos le dan pomada o a todos le dan loción, o sea, es como lo encontraron. Se dice que es mejor para cuero cabelludo y cara en general loción, ¿verdad? En las superficies de placas, cuando son placas muy gruesas, se prefieren pomada porque se absorben mejor. Y en cara, si la loción es la primera, la de segunda opción puede ser crema, pero nunca pomada en cuanto a eso. Y en superficie gruesa no utilizar crema porque casi no se absorben. Ahora, en cuanto a las terapias avanzadas, y dentro de ellos tenemos dos en específico, como por ejemplo, tenemos el adalimumab, que es un anticuerpo, es una terapia dirigida antifactor de necrosis tumoral alfa, que se puede dar en dosis inicial de 40 miligramos subcutáneos, seguida de 40 miligramos semanales, dando una semana de descanso y posteriormente iniciando semanal en semanas intermedias, una semana sí un día y una semana no. Ha tenido muy buena respuesta. También otro, pero es mucho más costoso, no está muy disponible, no se utiliza mucho. Lo que sí se utiliza en algunos casos es lo que llaman normalmente, o si han oído, llamados vacunas. Hay unos que son el anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 23, que dije que era importante en cuanto a su fisiopatología. Este es uno de los que se utilizan en algunos casos en específico y se cumple con los criterios. Lo principal o lo más importante es que esto tiene muchas reacciones adversas, principalmente de hipersensibilidad. Por lo tanto, hay que hacerle pruebas a este paciente tanto de funcionalismo hepático como renal, como también pruebas de alergia, porque puede desencadenarlo. Esto se coloca cada 3 meses, por eso es que le dicen vacuna, por su efecto prolongado. Ahora, ¿cuáles son, ya que le colocamos el medicamento, cómo podemos decir que el paciente está en remisión de la enfermedad? ¿O cuáles son las metas? Primero, que tenga una escala de severidad menores a 3 puntos. Otra es que tenga una escala de severidad estimada de 0 a 1, perdón, una escala de apreciación de la enfermedad por el paciente de 0 a 1, o una escala de severidad del observador menores o de 90, o una PGA, que es esta tabla que está hacia la derecha, en donde vamos a través del observador, vamos a ver si las lesiones cumplen con ciertas características de remisión. O sea, que el color, que este sea blanquecino, que no sea elevado, o uno, que este sea blanquecino, pero pueda tener algún grado de elevación, pero sin actividad de la enfermedad y sin escamas, sin eritema. Y así sucesivamente va en una escala hasta el 4, en donde habla de la severidad de la lesión en específico, no de en general la superficie afectada. Según esto, nosotros podemos determinar por cualquiera de las tablas, no tienen que tenerlas todas, por cualquiera de las tablas, principalmente la primera y la segunda, ya que
Por una podemos saber cómo la apreciación del paciente de su enfermedad y la segunda, objetivamente podemos determinar si en verdad o no está en remisión. Ok, terminando hablamos de la última, una de las más extensas, que son las dermopatías asociadas a inmunidad que afectan los vasos sanguíneos dérmicos, o también llamadas las vasculitis cutáneas. La vasculitis es un espectro patológico amplio y heterogéneo, en donde hay principalmente la característica del ataque a los vasos sanguíneos, inmunomediado por pérdida de la tolerancia, y en este caso, dependiendo del área afectada, vamos a tener afectación de pequeños, medianos o grandes vasos o de vasos variables, según la escala del 2012. En esto, la vasculitis cutánea, como definición, es cuando afecta a los vasos sanguíneos dérmicos, bien sea de pequeños o de mediano tamaño. Y se diferencia de la sistémica, ya que no hay afectación de otro órgano, además de la piel, en muchos casos. Y hay otras vasculitis que se asocian dermopatías a ellas. Pero para poder ser llamada así, en teoría es que no afecte otro órgano, solamente principalmente la piel. Y cuando se habla de una manifestación de la enfermedad en la piel, de una vasculitis sistémica, es cuando afecta la piel y por lo menos a un órgano más. En cuanto a su epidemiología, afecta al menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Las asociadas a ANCA se estiman un diagnóstico de 10 a 15 casos nuevos al año por cada millón de habitantes. La vasculitis leucocitoclástica es la forma más frecuente de la enfermedad de la vasculitis cutánea y se presentan en hasta un 90%, o sea que los demás son muy poco frecuentes. Puede afectar a cualquier edad, pero las mediadas por IgA es más frecuente en niños y las asociadas a enfermedades sistémicas son más frecuentes en adultos. Puede afectar a ambos sexos y el 50% de los casos no tiene una causa identificada. En cuanto a su fisiopatología, existen 4 mecanismos fisiopatológicos que pueden generar la enfermedad. Una es inmunomediada, en donde, bien sea por factores exógenos o endógenos, hay acumulación de antígenos en el endotelio. Estos van a ser reconocidos por el sistema inmune, generando una activación de este sistema y de los linfocitos con formación de autoanticuerpos y liberación de interleuquinas, que a la final van a promover la formación de peróxido de oxígeno, de especies reactivas de oxígeno, perdón, de enzimas que degradan el endotelio y van a generar un daño celular. Otro es el mediado por anticuerpos de citoplasma de neutrófilos, en donde va a haber una actividad exagerada de estos neutrófilos que van a generar toda esta cascada de inflamatoria y a la final activación o daño endotelial. Otras mediadas directamente por linfocitos T con una respuesta de hipersensibilidad tipo 2 o tipo 3. Todas las general van a haber una afectación en lo característico de la enfermedad, que va a haber daño endotelial de grados variables y que van a afectar principalmente a los vasos en cuanto a piel de pequeño y de mediano tamaño. Siendo que en este apartado no vamos a hablar de las lesiones asociadas a grandes vasos, ya que son, además de que la patología como tal es poco frecuente, también las lesiones en esta enfermedad son poco frecuentes. A modo de resumen, existen varias clasificaciones. La clasificación la clasificación que todavía actualmente se utiliza es la de 2012, que hubo en el 2016 se afinaron los criterios debido a que sobre todo los mediados por ANCA o los mediados por anticuerpos, ya que cuando se reunieron para formar esta clasificación, lo que intentaron hacer es una nomenclatura, porque en cada uno de los países tenían un término diferente para cada una de estas enfermedades y lo que querían es englobarlas todas para poder hablar un solo idioma. Las que vamos a hablar acá por su frecuencia, por su rareza, por su afectación de la piel o por su especificidad son las siguientes. La vasculitis leucocitoclástica cutánea, ya que es una de las más frecuentes. La púrpura mediada por IgA,
o de Schoening-Enoch, la urticaria vasculítica, el eritema elevatum durium, o sea que una duración mucho mayor, la pitiriasis liquenoide varioliforme aguda, que es una enfermedad que muy pocos saben diagnosticar y muchos dan diagnósticos errados, sobre todo porque se confunde con la varicela de acuerdo a eso es su nombre. La vasculitis por crioglobulinemia, la poliarteritis nodosa y la vasculitis nodular o el eritema indurado de Bacille. A modo de esquema, para cuando uno intenta empezar a estudiar las vasculitis cutáneas, hay un esquema general que uno puede tomar para saber si estamos ante la presencia de una vasculitis mediada por daño en pequeños vasos o grandes vasos. Y es esta tabla que les dejo acá. En la vasculitis de pequeños vasos va a haber petequia, púrpura palpable, ampolla. La púrpura palpable es lo característico de las vasculitis. O sea, es por lo menos en las lesiones en piel la que representa la enfermedad, por así decirlo. Van a haber ampollas hemorrágicas, úlceras superficiales y urticarias. Una de las diferencias también en cuanto a las úlceras es que las de pequeños vasos van a ser úlceras superficiales y las de medianos vasos van a ser úlceras profundas. Mientras que en los vasos medianos van a haber nódulos subcutáneos, úlceras profundas, lívidos reticulares o lívidos racemosos. Cuando estamos en presencia de esto, podemos distinguir la enfermedad. Ojo que eso es solamente a modo de esquema y sobre todo cuando lo que lo estamos evaluando no somos dermatólogos. Pero eso ya es una aproximación diagnóstica visual con una herramienta bastante buena para poder dar la enfermedad. Como vemos acá, en las de pequeños vasos y vemos lo característico en las de medianos vasos. Entonces, una característica, la úlcera. Esta es profunda en medianos vasos, superficial en vasos pequeños. Hay lívidos reticulares o lívidos racemosos en medianos vasos. Esta no está presente en vasos pequeños. Hay nódulos en esta, es de medianos vasos. No hay nódulos, sino que hay petequias y púrpura palpable, solamente es de pequeños vasos. Ahora vamos a ver la vasculitis leucocitoclástica cutánea o mediada por hipersensibilidad. Lo que va a caracterizar la enfermedad es que van a ser, por así decirlo, son máculas o manchas de color rojo violáceos que no desaparecen con la presión. Esto es lo característico. Predominantemente puede presentarse en región de las extremidades, tobillo y dorso del pie, pero también pueden afectar otras áreas, como por ejemplo la región interglútea, la área de presión o de declive. Puede haber petequias en cuanto a sus manifestaciones, como dije, porque son de pequeños vasos, máculas purpúricas, puede haber urticaria, que puede haber lo que caracteriza a la urticaria es los Aborn, la lesión del Aborn, que es una lesión elevada, edematosa, que puede aparecer y desaparecer. Y puede haber dolor en el lugar o en donde aparece la patología. Y como dije previamente, estas son las imágenes, vemos como esta es una de mayor tamaño, ¿verdad? Estas formaron, ¿verdad? Vemos que no parecieran elevadas en esta primera y son confluentes, mientras que en esta no, estas son más maculares, pareciera que fueran elevadas, y en esta, pues, por eso se llama púrpura palpable, ¿verdad? Por esa forma elevada que tienen estas lesiones purpúricas. Otras, las vasculitis mediada por IgA o de Schoening-Enoch. El signo distintivo consiste también en estas lesiones maculares o estas manchas que son eritematosas violáceas, pero de un tamaño mucho menor al anterior. También puede estar presente en las extremidades inferiores, pero lo que lo caracteriza es que puede estar presente otros síntomas, como por ejemplo la artralgia, la artritis, que lo puede acompañar. En estos pacientes van a haber casi siempre afectación renal, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí su diagnóstico. En cuanto a la vasculitis, también es una de pequeños vasos inmunomediada. La urticaria mediada por inmunocomplementos, la urticaria vasculítica,
esta se separa de las otras enfermedades debido a que en estas lesiones tipo A, como podemos ver acá, ¿verdad? Estas lesiones edematosas, ¿verdad? Que se confunden con una urticaria aguda o crónica, lo que lo caracteriza es que son o duran más de 72 horas. Es lo característico de la enfermedad. Cuando ya una lesión parecida a la urticaria dura más de 24 horas, ya se puede sospechar de que probablemente estamos ante la presencia de una vasculitis. En la entidad urticaria vasculítica, otra característica que vamos a tener todo lo anterior, puede haber petequia, puede haber púrpura, porque están asociadas, pero lo característico de la enfermedad, lo que lo define es estas lesiones. Pueden ser predominio en tronco y extremidades. Y son más características, una de las cosas más características es que normalmente el tratamiento cuando llega un paciente con una urticaria es colocarle antihistamínico, y esta no mejora con ello. Es una de las cosas que podemos utilizar para poder diferenciar. El eritema elevatum glutinum, esa palabra significa que tiene una duración muy larga. De ahí que le colocaran ese nombre. Lo característico es que forman unas placas eritematosas de bordes elevados que están más que todo presentes en las manos, en la región palmares, pero pueden estar presentes también en otras áreas, como podemos ver, como en regiones articulares, principalmente en el rótulo. En cuanto a la morfología, son pápulas que confluyen para formar placas o nódulos que confluyen para formar placas, que es de consistencia fibrosa y que dejan cicatriz fibrosa posterior a su remisión. Es lo que lo caracteriza. Y duran de meses a años con la enfermedad. La pitiriasis lichenoide valeriforme, la característica es, uno, que las lesiones cutáneas comienzan como unas pápulas de color rojo marrón que evolucionan a violácea. Pueden haber o desarrollar en cuanto a su evolución vesículas, o sea que son polimórficas en cuanto a su evolución. De aquí que su nombre es parecido a la varicela, o sea, valeriforme, parecido a la varicela, debido a ese polimorfismo que tiene la varicela, también la tienen estas lesiones. Estas pueden ser de distribución en superficie de flexión y tronco, principalmente, y pueden estar en diferentes estados evolutivos al mismo tiempo. Lo característico primariamente visualmente es el color. Casi siempre cuando uno lo ve son violáceos, ¿verdad? Muy probablemente si lo ves en un paciente que no le ha dado varicela, piensas que es varicela, pero lo característico es la duración. Y afecta principalmente a individuos jóvenes, niños y adultos. De aquí que se confunda tanto. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? A través de la cronicidad de la enfermedad, que en la varicela no pasaría porque ya tendría la remisión, y lo podemos confirmar a través de la biopsia. Ahora, la vasculitis por crioglobulina, en donde va a estar lo característico de esta acumulación de crioglobulina en la zona, y que lo podemos ver a través de los estudios histopatológicos. Tenemos que lo característico es la estriada de Meltzer, en donde va a presentarse púrpura, atralgia y astenia. Cuando están presentes estas tres en una misma entidad, que esta púrpura palpable es de predominio en miembros inferiores, puede ser polimórficas, ¿verdad? Pero este paciente también puede tener afectación tanto renal como neurológica. En cuanto a renal puede haber una glomerulonefritis, en cuanto a neurológica puede haber una neuropatía periférica asociada. De ahí que la presencia de todo esto nos puede hacer sospechar de esta patología. La poliarteritis nodosa, que entre los síntomas que va a presentar sistémicos, fiebre, pérdida de peso y cansancio y sudores nocturnos, lo que lo va a caracterizar son nódulos subcutáneos, va a presentar lívidos reticulares o lívidos racimosos. Entonces, aquí estaríamos ya nada más con la presencia de esas características ante probablemente una vasculitis de medianos vasos. Puede haber debilidad como síntoma neurológico asociado. Y como último, la vasculitis nodular o eritema indurado de Basin, que son nódulos subcutáneos
en cuanto son dolorosos, tendencia a las ulceraciones y pueden presentar un color eritematoso al principio con evolución a un color más violáceo de bordes mal definidos, como lo podemos ver en la imagen. Ahora, tengo esta tabla en donde podemos ver algunas de las características que, según un estudio que es el enfoque algorítmico del 2022, que se hizo en Fronteras en Medicina, se publicó en Fronteras en Medicina, en donde según ciertas características podemos decir, estamos ante la presencia de esto o no. Si la paciente tiene crioglobulina, púrpura palpable, fenómeno de Raynaud, por lo menos podemos estar presentes de una vasculitis crioglobulinémica. Si esto no está presente y hemorragias a corto plazo y está presente en las extremidades inferiores, una vasculitis macular. Y así sucesivamente con cada uno de los casos. Si es hipocomplementémica, hay una urticaria que es mayor de 24 horas, entonces estamos ante la sospecha de una vasculitis urticariana hipocomplementémica. Si no lo es, entonces normocomplementémica. Y así cada una, si está asociado a pápula, si hay pápulas y nódulos firmes con púrpura y que se asocia a una gammopatía monoclonal o a infección por VIH, entonces estamos ante un eritema de alto y duradero. O sea, el eritema elevatum durium. Y así sucesivamente con cada uno. El diagnóstico histopatológico es una de las medidas, de las herramientas diagnósticas para poder dar con o poder diferenciar una de otra. Y hay características para poder determinar qué tanto es la profundidad y cuántos centímetros debe haber para poder tomar la biopsia, qué tipo de biopsia y de cuál es la lesión. Por ejemplo, si es de lívido racemoso, la muestra debe ser del centro pálido. Si es una úlcera, siempre se tiene que tomar los bordes. Si es nodular, debe ser del nódulo que más haya dolor, etc. ¿Cuáles son las características de histopatología que va a presentar? Principalmente infiltrado inflamatorio dentro de la pared del vaso y daño en forma de depósito de fibrina, con necrosis endotelial. Si está en la presencia de estos dos, probablemente tenemos una vasculitis cutánea. Hay otros criterios mayores como neutrófilo y necrosis de depósito de fibrina, que ya lo dijimos, y menores como hematización de las células endoteliales, hemorragia, trombosis, necrosis, vesícula epidérmica, histiocitos, eosinófilos, aneurisma y calcinosis. Podemos también tener o diferenciar de estas lesiones que sean por vasculitis o sean lesiones por una insuficiencia, bien sea arterial o venosa. Por ejemplo, en la historia, en la enfermedad, en la localización siempre son en supramalleolares en venosa, mientras que en las arteriales son en dedos, pies y tobillo, y las vasculitis son en áreas inusuales, casi siempre son simétricas, eso nos pueden orientar a la enfermedad. En cuanto al hecho del tejido de granulación en la venosa, tejido necrótico en la arterial, igual que la vasculítica, entre ellos. ¿Y cómo vamos a dar el diagnóstico? Eso depende mucho de la patología, perdón, cómo vamos a dar el tratamiento depende mucho de la patología que estamos tratando. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de una vasculitis primaria o una leucocitoclástica, el tratamiento de primera línea es eliminar o tratar el desencadenante. Entonces tenemos que buscar cuál es el desencadenante, por ejemplo, si es mediado por fármacos, mediado por infecciones, etc. Cuidado de apoyo, descanso y elevación del miembro, esto es muy importante para el edema. Antiinflamatorios se pueden utilizar y esteroides tópicos de mediana o alta potencia, siempre entendiendo que los esteroides pueden producir vasoconstricción en estos pacientes. De segunda línea podemos utilizar colchicina, dapsona, azatriopina y esteroides sistémicos, y dependiendo de eso va a ser de la gravedad del cuadro en el que estemos. Como vemos, cada una de las vasculitis depende mucho de que nosotros lleguemos hacia el diagnóstico para poder dar su tratamiento. Por lo menos el eritema elevatum durium, o sea, elevado de larga duración, este es asociado mucho a malignidad. Y en este el tratamiento de primera línea debe ser un inmunomodulador como la daxona, y se puede dar también esteroides intralesionales debido a que estas lesiones elevadas tienden a dejar cicatrices. Y a través de los esteroides intralesionales podemos producir atrofia y dejar un poco más parejo la piel.
en cuanto al tratamiento. También que puede, por su efecto esteroideo, puede inmunomodular. Y ahora hay un tratamiento inicial que principalmente es identificar y tratar la causa, reposo de elevación, y si es grave, utilizar tratamiento sistémico. En cuanto a si son graves o refractarios, lo primero es colchicina, dapsona o azathioprina. De segunda línea podemos utilizar terapias combinadas y dependiendo de, por ejemplo, utilizar esteroide sistémico con terapias biológicas o con micofenonato de mofetilón o metotrexate en dosis en monoterapia. Gracias. No oigo nada, voy a intentar ver qué fue lo que pasó. ¿Me escucha, doctor Ismael? Bueno, muchas gracias, doctor Ismael. Ya estoy tratando de comunicarme con él para ver si nos escucha. Buenas. ¿Me escucha? No puedo oírlo. ¿Aló? Aló, es para que ¿Aló? me escuche y poder culminar Sí, esto. Bueno, primero que ok. todo, muchas gracias, doctor Ismael, por la presentación. Yo sé que fue un reto tratarlo de hacer muy corto, ¿no? Y bueno, de verdad que muchas gracias. Si alguien tiene alguna